Continuando con la serie de videos de ley de Coulomb, vamos a hacer un repaso con el teorema de Pitágoras. Mi nombre es Luis Salazar y espero que este video te sea de utilidad. El teorema de Pitágoras se aplica para triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, como podrás recordar, es el que tiene un ángulo recto. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, sencillamente dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la sumatoria de sus otros dos catetos al cuadrado. ¿Pero qué es la hipotenusa? ¿Qué son los catetos? La hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo del triángulo y los catetos son los otros dos lados que sobran. A uno de los catetos generalmente se le llama cateto adyacente y al otro se le llama cateto opuesto dependiendo del ángulo con que estemos trabajando. Pero en el teorema de Pitágoras no es necesario descartar cuál es adyacente y cuál es opuesto. Simplemente sumas el valor de cada cateto elevado al cuadrado. Si quieres calcular la hipotenusa, deberás despejar este cuadrado que está acá y pasarlo como una raíz cuadrada. Toma eso en cuenta para el futuro, por favor. Ahora, en el caso de las identidades trigonométricas, las fundamentales son el seno del ángulo, el seno de alfa, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Recuerda que todo este análisis es dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, aquí tengo el triángulo rectángulo. ¿A qué llamamos nosotros, en nuestro caso para la ley de Coulomb, a qué llamamos hipotenusa? La hipotenusa, H, la vamos a reemplazar por la letra F, que va a ser la magnitud de la fuerza. Imagínate que esto es un vector con una fuerza de 60 newton, por ejemplo. Ok, el módulo de esa fuerza va a ser la hipotenusa. A ver si consigo un lápiz por aquí. Ok. Esto va a ser la hipotenusa. Si yo tengo el ángulo alfa acá, ¿quién es mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto va a ser Y. Ok. Calculando el seno de A, yo voy a necesitar el cateto opuesto, como lo dice en mi fórmula principal, ¿no? El cateto opuesto en este caso va a ser la proyección con el eje Y. Entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa va a ser F. Muy bien. Si quisiera conseguir el coseno de alfa, yo necesitaría el cateto adyacente. El cateto adyacente es este. El cateto adyacente es el cateto que tengo al lado del ángulo. Este es mi ángulo y aquí al lado. Entonces, ya no se va a llamar cateto adyacente como lo llamábamos antes en la fórmula, sino que se va a llamar X o componente en X. Y se va a dividir no entre la hipotenusa, sino entre el valor de la fuerza. Que recuerda que ahora fuerza, hipotenusa ahora es fuerza. Entonces, no hemos hecho nada fuera de lo común, simplemente cambiar los valores de cateto adyacente por X y cambiar la hipotenusa por la fuerza. Vamos a tratar de aplicar estos conocimientos en la descomposición de fuerzas de estos vectores. ¿Por qué quiero descomponerlos? ¿Por qué quiero hacer la descomposición de fuerzas? Bueno, porque necesito sumar componente a componente estos vectores. Si yo quisiera sumar este vector con este otro, yo bien podría decir 80 más 60 da 140, pero estaría en un error, porque no tienen la misma dirección o el mismo ángulo de inclinación. Este tiene 20 grados de inclinación y este tiene 70. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo descomponer vectorialmente este vector, los componentes de este vector. Luego, aplicando el método del paralelogramo, obtendré el vector resultante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este vector por separado, el de 60 newton. Ok, 60 newton tiene un ángulo de 20 grados. Su magnitud será 60 newton, como lo dice acá. Si yo quiero calcular su componente vertical, yo debo trazar una paralela aquí. Y su componente horizontal será una paralela por acá, al eje de las X. Yo me voy a colocar por aquí para seguir con la explicación. Ahora, F de Y, o sea, la fuerza, la componente en Y va a ser igual a el módulo del vector por el seno de alfa, o sea, el seno de este ángulo que está acá. La componente en X va a ser la magnitud de la fuerza por el coseno de alfa, o sea, el coseno de este ángulo que yo tengo acá. ¿Por qué? Por lo del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, estas componentes, la componente en Y y la componente en X, yo las voy a calcular. Entonces, la componente en X me va a dar el módulo. ¿Cuánto vale el módulo? 60 newton. Por el coseno de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 20 grados. Recuerda que aquí va 20 grados. Y F era igual a 60.
Listo. Sustituyo valores. F vale 60 newton y alfa vale 20 grados. Si multiplico estos dos me va a dar 56.38. Ahora, en el caso de Y, voy a usar el mismo módulo, pero ahora por el seno de alfa. Por favor, apréndete esto. Para X usas coseno y para Y usas seno. El resto todo es igual, el mismo módulo y el mismo ángulo. Si multiplicas esto en tu calculadora te va a dar 20.05. Verifícalo, por favor, porque a veces omito decimales y eso. Ok, ya tengo mi componente en X y mi componente en Y. Entonces, mi componente en X da 56 newton y la componente en Y va a dar 20 newton. Lo cual tiene un poco de lógica, ¿no? Porque la componente en X, que es esta que está acá, da 56, ¿no? Y la componente en Y, que es esta que está acá, me va a dar 20. Lo cual tiene cierto sentido, ¿no? Porque el lado X es notablemente un poco más largo que el lado de Y. Ahora, ¿de dónde salió esto de la componente de Y es igual a F seno de alfa y F de X es igual a F coseno de alfa? Sale de las entidades trigonométricas que habíamos estudiado en las diapositivas anteriores. F es la hipotenusa que pasó multiplicando para acá para obtener la componente en Y. La componente en Y va a ser igual a F seno de alfa. Es esto lo que tengo acá. Este hipotenusa en coseno pasa a multiplicar para acá. Y me queda F por el coseno de alfa, que es esta ecuación que tengo acá. Entonces, gracias a las identidades trigonométricas podemos deducir todo esto. De todas maneras, si no te quieres aprender esta fórmula, usa el método que te comenté, que cuando estás trabajando en X se usa coseno y cuando estás trabajando en Y se usa seno. Vamos con este otro vector. Ya calculé las componentes del vector de 60 newton. Ahora vamos con este. Voy a trasladar este vector para acá para trabajarlo más cómodo. Si tengo la componente en Y, la componente en X, debería poderlo calcular con estas ecuaciones. Si quiero la de Y, uso seno, y si quiero la de X, uso coseno. Ahora, sustituyendo valores, ¿cuánto vale el módulo? 80 newton. ¿Cuánto vale el ángulo? 70 grados, que dice aquí. Si multiplico 80 newton por el coseno de 70 grados en mi calculadora científica, me va a dar 27 newton. Y si calculo ahora el módulo por el seno de ese mismo ángulo, me va a dar 75 newton. Ahora, ¿cuáles son los componentes de mi vector? Bueno, esta fue la componente en X y esta fue la componente en Y. La componente en X me dio 27 newton y la componente en Y me dio 75 newton. Listo. Aquí tengo mi vector de 80 newton. Ya lo descompuse en sus componentes. Sabemos que la componente en X me dio 27. Y la componente en Y me dio 75. Lo cual tiene mucha lógica porque 27 es más corto que 75. Ok. Gráficamente tiene su explicación, pues, es bastante lógica. ¿De dónde saqué f de y? ¿De dónde saqué f de x? Ya te había contado que es de las identidades fundamentales. Entonces, bien te las puedes aprender o aplicas lo que te dije, que con y es seno y con x es coseno. Ahora, no, lo que me queda por hacer es sumar las componentes de este vector. Gráficamente, yo puedo trasladar este vector para acá y este otro vector para acá, formando un paralelogramo. Pero analíticamente yo debo sumar cada componente. Las componentes del vector de 60 newton me dieron 56 en X y 20 newton en Y. Las del 80 me dieron 27 newton, 75 en Y. Yo debo sumar estas dos componentes, así. Las de X con X y las de Y con Y. Ahora, la fuerza resultante, que es el vector que yo estoy buscando, que va a unir desde el origen de estos dos vectores hasta este extremo, esa fuerza resultante, sumando estos dos valores, me va a dar 83 y 95. Esas son las componentes del vector, pero no es el módulo del vector. O sea, el valor en Newton de ese vector lo debo calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdas que te dije que la hipotenusa era igual a la sumatoria de los catetos? Bueno, aquí voy a aplicar lo mismo. El cateto
de X vale esto. Y el cateto de Y vale esto. Lo sustituyo en mi fórmula. Resuelvo esto, lo elevo al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y me va a dar 126 newtons. ¿Recuerdas en el teorema de Pitágoras que te dije que este cuadrado debes pasarlo para acá como raíz? Bueno, aquí es que se aplica. El resultado final es 126 newtons, que es la sumatoria de estos dos vectores. ¿Cómo interpreto yo esos 126 newtons? Bueno, 126 newtons va a ser igual a este vector que pasa por el medio del paralelogramo. Obviamente, como es la suma de dos vectores, va a ser más largo que cada vector independiente. Y su módulo va a ser 126 newtons. ¿Cuánto valen los componentes? Bueno, esto que está acá. Estos son sus componentes y este es su módulo. Y así concluye la introducción sobre suma de vectores y teorema de Pitágoras para ley de Coulomb. Espero que este video sea de utilidad y te sirva para desarrollar tu clase y tu examen o cualquier cosa que tengas pendiente.